¿Qué pasa, abuelito? Está levantando y apuntando. Que venía. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a San Roque, bienvenidos al Teatro Juan Luis Galeardo y bienvenidos a la 40ª edición de los cursos de verano de la ciudad de San Roque, de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de San Roque. Creo que hemos realizado en estos últimos años una serie de ciclos de conferencias que han intentado estar a la altura de la importancia de esta efeméride de la 40ª edición y sobre todo del tiempo, del fin de pandemia, del espacio, en este caso no menor, que podíamos para no poder realizar los seminarios y sí el poder realizar estas conferencias en un tamaño más amplio dentro del Teatro Juan Luis Galiardo. Y para la 40ª edición, que es una cifra redonda, pues nada más y nada menos que contar con la presencia del presidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se le llama presidente, aunque está en el fin del ejercicio desde noviembre del 2011, pero está al día de todo, de la actualidad, yo diría incluso municipal, provincial, andaluza, de nuestro país, atento a ese debate del Estado de la Nación y luego con una visión global del mundo que seguro que nos va a sorprender ahora en su intervención. Muchas gracias, presidente. Gracias por venir a San Roque, por aceptar, por permitirme que te moleste varios años. Ha sido difícil el conseguir que finalmente pueda estar con nosotros hoy en este año 2022. Bienvenido al campo de Gibraltar, bienvenido a la provincia de Cádiz, con la que siempre has mantenido un afecto y una vinculación. Aprovecho estos saludos para también presentarle a mi otro compañero de mesa, en este caso a una persona indispensable en la realización de esta 40ª edición, como es el rector de la Universidad de Cádiz, Paco, amigo Paco Piniella. Gracias, que haya reforzado el compromiso de la Universidad de Cádiz con el campus Valle de Algeciras y también con estos cursos de verano, con este nuevo formato que propusimos hace 2 años con motivo de la pandemia y que sabemos que vamos a intentar cultivar al mismo tiempo que nos vamos a comprometer con recuperar esos seminarios cuando tengamos esos espacios que nos permita pues no tener temores a la infección, en este caso a la pandemia. Veo todavía algunos miembros del público con esa mascarilla protectora y se agradece, ¿no? Bueno, el pasado jueves tuvimos la oportunidad de compartir una ponencia magistral a cargo de quien fue también vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo, en la que reivindicó el legado académico, el legado profesional de uno de nuestros sanroqueños más ilustres, como es el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, ahora que se cumple precisamente en este año el primer centenario de su nacimiento. Y hoy estamos todos deseando escuchar, y por eso prometí ser breve en esta intervención, al presidente Zapatero. Pero me permitirán que antes de ceder la palabra al rector, que será el responsable de que glose la figura y la obra política de quien tuvo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del Gobierno entre los años 2004 al 2011. Ha pasado ya más de una década, pero su legado y principalmente los derechos sociales se han quedado plasmados en las leyes, en las publicaciones del Boletín Oficial del Estado y hoy en día son disfrutados por todos los españoles, por todas las españolas. Aquellos que incluso votaron en contra también disfrutan de esos derechos y de esos avances que conseguimos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por mucho que desde algunos políticos traten de ningunear o de erosionar su obra de gobierno, creo que cada año que pasa más prestigioso es la gestión que tuvo nuestro presidente en esos 7 años. Claro que viendo a quienes a día de hoy siguen supurando bilis cuando se reivindica su etapa en la Moncloa, uno se acuerda de aquella famosa frase de Leonard Cohen que dice: a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están
en el otro lado. Yo lo tengo claro, aposté en aquellas famosas primarias en el año 2000 por nuestro presidente, por Zapatero. Necesitábamos ese cambio en aquel momento en la política española, no quiero hablar hoy de un discurso partidista, necesitábamos ese cambio también dentro del Partido Socialista Obrero Español, y creo que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, con medidas claras como la creación de los hoy ya colapsados juzgados de violencia sobre la mujer, desgraciadamente, pero quien lo atendía esa demanda social fue el presidente, el matrimonio de personas del mismo sexo y, sobre todo, darte las gracias por la ley de dependencia, de atención a tantas personas con discapacidad, a tantas personas mayores, que hoy en día reciben ese derecho gracias a una ley que primero la pensó, la ideó y la escribía en ese boletín oficial del Estado, quien hoy tiene el honor de acompañarnos. Pero fueron años de mucho debate. En aquellos momentos se criticaba todo. Por poner algún ejemplo, la ley de memoria histórica también tuvo mucho debate. La regularización de inmigrantes tuvo mucho debate, pero hubo tanto debate que hoy, 2022, quizás no recordamos que hubo un enorme debate por la ley antitabaco, por eso de que no se podía fumar en los bares, en los restaurantes, que había que separar, que había que poner cristales. En el 2022 todo el mundo entiende que eso era más que necesario, pero en aquel le costó aguantar la crítica de tanta y tanta gente. Pero yo tengo que simplificar su gestión y creo que tiene muchos logros, pero hay uno que es capital, y hay uno que es capital en la historia de nuestra democracia y que quizá con los años pues todavía no se quiera ver, pero hace ya 12 años, presidente, en el año 2010, tu gobierno, tu presidencia, consiguió el final de ETA. El final de ETA después de 4 décadas de terror, después de 4 décadas de asesinato. Y fue posible a la perseverancia, a la ilusión y al optimismo y al diálogo que se establecía por parte del presidente Rodríguez Zapatero con todas las fuerzas políticas y, en este caso, con un desempeño desde el Ministerio del Interior de nuestro ministro entonces, hoy desaparecido, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que tanto añoramos en esta provincia con su papel como diputado. Quiero darte las gracias por ese logro fundamental que nos permite estos 12 años seguir respirando con mayor libertad, seguir respirando optimismo. Y a pesar de que algunos, ahora que se cumple este 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, al que todos nos duele, ese atroz crimen fue el principio del fin de ETA, una banda de fanáticos asesinos que fue derrotada por todos los demócratas y que todos suman parte alícuota en esa responsabilidad. Todos sumamos, pero algunos tienen más parte alícuota de responsabilidad en ese fin de ETA, y aquí está, en este caso, el presidente que conseguía ese abandono de las armas. Que nadie lo olvide, que nadie lo ponga en duda y que nadie intente monopolizar la memoria de las víctimas. A buen seguro que habrá alguna reflexión que nos hará el presidente a partir de ahora sobre lo que ha vivido y sobre lo que ha recordado en torno a esta efeméride. Como también creo que estamos todos esperando su análisis sobre la situación política de nuestro país, del mundo, a raíz de esa crisis provocada primero por la pandemia y luego también desde el pasado mes de febrero por la guerra de Putin en Ucrania. Vivimos, y todos lo estamos viendo, en un mundo extremadamente convulso, una inflación desbocada que afecta a España, sí, tenemos más de 10 puntos en el caso del IPC, pero afecta a todos los países occidentales, a todos los países europeos, y desgraciadamente parece que ese debate viene para quedarse. Hay tensiones geopolíticas en Rusia, en China, la situación del Sahel, la problemática del norte de África, alguna inestabilidad en las democracias de América Latina, la tormentosa relación de Gran Bretaña con la Unión Europea. Yo le dejo pinceladas porque el protagonista de la conferencia no quería ni titular. Sabrá ahora sobre lo que nos va a hablar. Creo que va a ser una conferencia que nos va a enriquecer a todos y, sin más, le doy nuevamente las gracias, presidente, por estar en San Roque, por estar aquí, y le cedo la palabra al rector de la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades, querido José Luis.
Intentaré ser breve porque creo que el protagonista está en el medio de esta mesa y es el que tiene que precisamente dar la conferencia. Pero no quiero pasar de puntillas la importancia de este acto, que se enmarca además dentro de un aniversario, de un cumpleaños de 40 años de los cursos de San Roque, de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y qué mejor hacerlo con una conferencia con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En tiempos convulsos de cambios y de conflictos se echan en falta siempre análisis sosegados, templados, mesurados, al margen del fragor de una contienda política polarizada y que se nos fue demasiado hacia los extremos. En este primer acto también quiero agradecer y darle la enhorabuena al flamante nuevo presidente de la Diputación. Enhorabuena, querido Juan Carlos, te deseo lo mejor en el ejercicio de tus nuevas responsabilidades públicas, porque creo que además si a la Diputación le va bien a la provincia, y si le va bien a la provincia, le va bien también a la Universidad de Cádiz, porque la Universidad de Cádiz y la Diputación son precisamente las dos instituciones más provinciales que se despliegan en nuestro territorio. En la Universidad de Cádiz abordamos a diario una actividad docente de investigación y de transferencia y divulgación del conocimiento que va más allá del aula y de nuestros campus. Este acto es un ejemplo paradigmático. Cada mes de julio, en San Roque, fiel a la tradición estival de sus cursos de verano, aquí está la Universidad de Cádiz. Un programa de actividades que es posible y viable gracias a la excelente colaboración institucional que mantenemos con el Ayuntamiento de San Roque. Estimado José Luis Rodríguez Zapatero, no sé vosotros, pero asisto con incredulidad y preocupación a una progresiva reversión social, a una involución en la gestión política y ciudadana de los derechos. Muchos de estos derechos de nueva planta fueron impulsados, legislados y reconocidos jurídicamente en nuestro país durante tus años al frente del Gobierno de España. Creo, además, que fuiste un presidente que gobernaba no en base a las encuestas, sino en base a llevar la vanguardia de los derechos civiles, como así ocurrió con tantos ejemplos como el derecho al matrimonio de las personas del mismo género o aquellas aportaciones que hiciste a lo largo de tu periodo de gobierno. Creo, además, que sería injusto decir que eres un jarrón chino. Todo lo contrario, eres un expresidente del Gobierno que aporta y que aporta cada vez que hablas y cada vez que das tu opinión sobre el momento político que vivimos. Porque, lamentablemente, ninguna conquista social, cívica y ciudadana es irreversible si cruzamos los brazos, si no continuamos dando la batalla día a día. En temas como la violencia de género o la xenofobia no podemos mirar hacia otro lado. No podemos camuflar la realidad cambiando los nombres. Se comienza por ceder en la batalla del lenguaje y se termina perdiendo todo lo avanzado. El problema es civilizatorio y debemos traducirlo en términos de estrategia política y de educación. Si desaparece como prioridad de la agenda pública y se orilla en las escuelas, caemos en el vértigo y la peligrosidad de los nuevos medios de información y entretenimiento, unos cauces carentes de filtro, de responsabilidad, de ética y de ontología. La responsabilidad es de todos, por supuesto, también de las universidades, donde a pesar de matricularse en nuestros grados más chicas que chicos, apenas un 30% de nuestras profesoras han alcanzado la categoría de catedráticas, y este es solo un dato. Hay dos conceptos clave para construir un mundo mejor, con independencia de las crisis circunstanciales o estructurales que se nos vengan encima. Igualdad y sostenibilidad. Sin sostenibilidad, el mundo, el planeta, igual se nos viene abajo. Sin igualdad, es la sociedad democrática la que se desploma. Los nuevos liderazgos internacionales ponen en peligro el sentido y el vigor, el modelo de nuestras democracias occidentales, que con sus defectos e imperfecciones es el sistema de gobierno más justo y equilibrado. Nuestro conferenciante de hoy es sobrado conocedor de ello. Ha presidido nuestro país durante 2 legislaturas, un país que no ha dejado de cambiar. Pongamos todos de nuestra parte para que ese cambio sea mejor.
para seguir creciendo en seguridad, en igualdad y en derecho. Muchas gracias, José Luis, por ese legado. Buenas tardes. Y ahora tiene la palabra nuestro conferenciante, presidente. Encantado de recibirte. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias, rector, por sus amables, afectuosas palabras, generosas también. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por estar aquí. Debo decir que para mí ha sido una fortuna extraordinaria. Hemos acertado plenamente en el día para dar esta conferencia, para pasar unas horas en San Roque, porque la temperatura aquí es maravillosa comparado con lo que estamos viviendo en Madrid, que no se lo imaginan, ¿no? Les aconsejo que no practiquen en estos días, porque ayer y hoy era realmente muy duro. Y quizá esa sea mi primera reflexión, es decir, estamos inmersos en un proceso tan difícil en la lucha contra el cambio climático que tenemos que ser mucho más conscientes, mucho más fieles a la lealtad con la ciencia, con el conocimiento, porque ciertamente casi todo está en cuestión. Lo decía muy bien el rector, creo que ha hecho una síntesis muy certera en cuanto a la sostenibilidad del planeta y la sostenibilidad de la democracia. Es verdad que la idea de sostenibilidad hoy lo ocupa todo, quizá porque hemos llegado a un desarrollo en los últimos años, que estos son los 2 últimos siglos, tan intenso, tan fuerte en nuestra relación con la naturaleza y también en nuestra relación con la manera de vivir y la visión social. Ya no digamos una vez que hemos inventado esto, luego hablaré de esto un poquito, ¿no?, que ciertamente produce un cierto vértigo colectivo, Tanto es así, de la sostenibilidad se ha dicho con acierto que si Adam Smith, ese economista clásico, que escribió quizá la obra más clásica del pensamiento económico, que es La riqueza de las naciones, si la escribiese ahora, tendría que titularla La sostenibilidad de las naciones. Eso indica un poco, y creo que es un acierto esa reflexión, indica un poco el cambio que hemos tenido. Pero me gustaría iniciar esta charla confesándoles algo que comentaba al rector y al alcalde. Yo estos días he estado intentando, estos últimos días he estado muy centrado en intentar entender, comprender qué me podía aportar este fenómeno que hemos visto, que han sido las primeras imágenes que el telescopio americano James Webb, lo habrán visto por ahí, ¿no?, ha aportado. Unas imágenes que, hace tan solo 10 años hubiera sido absolutamente impensable que la ciencia y la tecnología hubiera llegado a donde ha llegado. Es que conviene que repasemos al menos una cifra para ver de qué estamos hablando, que por primera vez nos estamos acercando a una cierta comprensión de eso que hemos llamado el universo. El universo que, según los especialistas, solo conocemos el 4%, intuimos el 4%, eso que está más allá de nuestra comprensión y de nuestra distancia. Este telescopio nos está ofreciendo imágenes que están a 4.600 millones de años de la luz, de años luz de la Tierra. 4.600 millones de años luz de la Tierra, que es una cantidad inimaginable, incomprensible. Y está en condiciones de captar, claro, esto hay que entender un poco, es difícil de entender, está en condiciones, se dice, de captar lo que pudo ser en el origen las primeras estrellas tras el Big Bang
y el nacimiento, por tanto, de el universo. El nacimiento del universo, las primeras estrellas. Ese universo que se calcula que puede tener 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. Y hemos situado ese telescopio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es la capacidad que ha demostrado la civilización, la especie humana, y que se dice, bueno, no sabemos cuánto, dentro de cuántos años, pero llegará el día que comprendamos textualmente, dice, los ingredientes de la vida, que ha sido la gran pasión de la filosofía, de la religión, absolutamente de todo. Que quería empezar contándoles esta confesión de que me he pasado los últimos días leyendo todo lo que puedo y entendiendo muy poco, porque es realmente dificilísimo. De hecho, estoy detrás de un conocido que tengo, un astrónomo, para invitarle a comer y a ver si puede hacerlo más sencillo. Pero, ¿cuál es la primera reflexión que yo quería trasladar en un ambiente universitario? En un ambiente universitario, en unos cursos de verano, además que con aniversario incluido, es decir, que la afirmación más clara, la afirmación más rotunda ante cualquier crisis, evento, anhelo, afán, ambición que podamos tener como personas, primero, y como sociedad que somos, está en el lado de la ciencia, en el lado del conocimiento, en el lado de la cultura. Si alguna sensación he tenido muy intensa, como muchos de ustedes seguramente, con la pandemia, ha sido que llegamos a dos conclusiones. La primera, que yo volví a consagrarme del lado de la ciencia después de ver cómo la ciencia había sido capaz de descubrir una vacuna en un tiempo récord. 5 años atrás, esa vacuna se decía que tardaría 8 o 10 años, en un tiempo récord. Ahora hagan una reflexión, hagamos una reflexión, yo la he hecho, por mí, por mi familia, por mis amigos, por todos. Si no tuviéramos esa vacuna, si no hubiéramos logrado esa vacuna, el impacto en vidas humanas sería incalculable, tal como ha demostrado el virus una capacidad de contagio y de vuelta y de volver a otra ola. Sí, es así. Es decir, yo he vuelto a consagrarme a la ciencia. Es mi gran religión. Milito en esa fe. A la ciencia. Y dos, pensé que a la salida de la pandemia, la cooperación, la unión entre pueblos, países, naciones, banderas, sería el destino, el camino. ¿Por qué? Porque la pandemia nos había impactado a todos por igual, más o menos al final de una manera parecida. Y todos los países, los gobiernos, sabemos que si se logró una vacuna en un año es porque hay una ciencia global. Es porque había una colaboración de laboratorios, de universidades globales. Y además fue una colaboración entre el sector público y el sector privado. El sector público financió gran parte de esa investigación, el sector público, y el sector privado materializó los logros, la producción y la puesta a disposición. Es decir, la ciencia dio una respuesta a la altura. Pero si pasamos a la fase posterior a esa respuesta a la ciencia, a la que tiene que ver con la visión más política global de la sociedad, veremos que ha habido fallos importantes para una visión de la igualdad de los seres humanos, de la equidad,
o al menos de considerarnos semejantes, que pocas dudas puede haber en esto. Y fíjese, es muy... decirlo en boca de un socialista tiene su interés, e incluso su miga, pero es verdad que en la historia, el movimiento primero que reivindica la condición de la igualdad entre los seres humanos es el cristianismo. Es quizá el que más énfasis pone en la larga data histórica que tenemos. Y ha sido la gran aspiración hacer unas sociedades semejantes. De hecho, afortunadamente en los 2 últimos siglos, ese proceso hacia la igualdad en todos los campos ha avanzado. Pero en la respuesta con la utilización de la vacuna hemos visto que este año se van a producir 20.000 millones de dosis y hay todavía cerca de 3.000 millones de personas sin vacunar, especialmente en África, en unas partes de Asia. Y esto debería de ser un elemento central del debate global. Al igual que uno se siente orgulloso del modelo europeo de vacunación, porque ha sido un modelo homogéneo, equitativo, y nos podemos sentir muy orgullosos de que el ciudadano con menos renta, más humilde, más pobre de Hungría, por ejemplo, que es un país con renta baja, Bulgaria, dentro de la Unión Europea de los 27, en comparación con el ciudadano holandés, que tiene una renta per cápita muy alta, fueron vacunados exactamente igual, con los mismos derechos, en el mismo tiempo, respetando el esquema generacional. ¿Hubiera costado esto, hacerlo globalmente, para todo el mundo, para todas las regiones? Pues ese hilo me abre el hilo de decir cuál debe ser o cuáles son en este momento las principales obligaciones políticas de la comunidad internacional. Y si abrazamos la ciencia, si abrazamos el conocimiento, no conviene olvidar dónde están las raíces de ese conocimiento. Las raíces, el fundamento de lo que es el conocimiento, la ciencia, la civilización, la visión ilustrada de la historia y de la vida. Yo siempre recurro a un poema. La poesía es quizá la manera en la que el entendimiento se facilita más, porque va acompañada de música, va acompañada de pintura, de arte. Eso es la poesía. Es un poema de Borges. Yo tengo devoción por Jorge Luis Borges, escritor argentino, candidato eterno a Premio Nobel de Literatura. No se lo dieron nunca. Incluso he escrito un ensayo, lo he traído aquí, he escrito un ensayo sobre Borges. Esa pasión por los libros siempre me ha acompañado, incluso me he atrevido a escribir. Borges escribió un poema que titula, ya es significativo el título, El Principio. Y dice así el poema: 2 griegos están conversando, Sócrates, acaso, y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia así será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir, ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de 2 desconocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia.
Es decir, Borges nos viene a recordar con sabiduría, con palabras casi mágicas, que la clave de todo el progreso de la civilización, él sitúa, es la metáfora que construye en Grecia, en un diálogo teórico entre dos filósofos que han abandonado la magia, las supersticiones, y que se han consagrado al diálogo de la razón, que es el camino para establecer verdades incontestables. Es el camino de la ciencia. ¿Qué hace, cuando hablamos de un investigador, qué hace un investigador? Más que dialogar con los hechos, dialogar con la naturaleza, intentar interpretarla, conocerla, para que produzca un efecto positivo y de progreso en nuestras vidas. Es un diálogo racional que funda la convivencia, la civilización y, por tanto, la política. ¿Y qué es dialogar? Bueno, dialogar es, sobre todo, escuchar. Y es alegrarte de cuando el otro tiene razón. Fíjense, esta es una idea borgiana también. Siempre he dicho que todo está en la literatura, pero no me resisto a leerles también este poema de Borges que titula Los justos. Es muy conocido porque tiene en ese punto una filosofía que todo lo aclara, afortunadamente. Uno es mucho más feliz cuando lee a autores como Borges, cuando se empapa, cuando los desgrana, cuando los relee, cuando al final le ve el sentido a las cosas. Dice Borges, los justos. Fíjense qué poema tan bello. Esperaban otra cosa en la conferencia, pero creo que la poesía es la mejor conferencia que uno puede imaginar. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. El que prefiere que los otros tengan razón, como actitud, propicia a esa conversación, a ese escuchar. Escuchar, etimológicamente, es como volver, es como pararse y volver a pensar en el otro. Porque la única condición que el ser de cada uno de nosotros, nuestra identidad y nuestras ideas, la única condición que se afirma, que nos da sentido, son los otros, lo ajeno, la alteridad. Sin esa alteridad, sin ese otro, no habría condición de nuestro ser, porque seríamos todos iguales y ya no seríamos nada. Por tanto, permítame que parezca muy elemental en esta reflexión, casi muy tópica, pero hoy es imprescindible en términos históricos. ¿Por qué? Porque todo el proceso que estamos viviendo de fragmentación y radicalización, otros lo llaman polarización, camina como una fuerza, creo que en muchos casos una fuerza ciega, con una cierta inercia,
a socavar los dos pilares esenciales de lo que significa el progreso y la civilización, que son esa capacidad de diálogo, de entendimiento racional, de reconocimiento de verdades objetivas, que no tienen en absoluto ni pueden tener una significación ideológica. Y esto es fundamental. Y lo que representa el mundo alterado por el mundo virtual. El mundo alterado por el mundo virtual. Un mundo donde la verdad y la mentira cada vez se distinguen menos, y donde ya no cuenta que una cosa sea verdad o mentira, cuenta que sea efectiva, que provoque impacto, que provoque asombro. A esta sociedad, como dice este filósofo, que también le recomiendo, este no es poeta, es filósofo, Byung-Chul Han, donde dice, no, somos todos cazadores de información, y estamos pendientes todo el día de esto. Sí. Cazadores de información. Tenemos avidez, bulimia de sensaciones, de emociones, de un mundo virtual que no es el mundo que acompaña a la condición humana, porque el mundo de la condición humana es un mundo real, de verdades, y las verdades permanecen, no están sometidas a cambios, como la ciencia, que es una verdad, que demuestra las leyes de la física, de la naturaleza, que logra vacunas. Y si perdemos el valor de la verdad, o si relativizamos el valor de la verdad, estaremos yendo a una sociedad sin valores y sin principios, sin reglas morales. Es precisamente ese valor del respeto, fíjense qué palabra utilizo, el respeto al conocimiento, el respeto a la ciencia, el respeto a la verdad, es lo que distingue a la especie humana. Hasta ahora. Quizá nos adentramos en un mundo donde esas cualidades de nuestra especie estén cambiando. Pero de momento la alternativa es una alternativa muy decepcionante. ¿Por qué? Porque ese mundo virtual, el mundo de las redes sociales, que nos permite mostrarse, es dar a la venta un producto. Nos estamos exponiendo, como dice el filósofo, a nosotros mismos. Nos damos a la venta en ese mercado nuevo que al final controlan 5 grandes compañías tecnológicas que nos determinan la vida. Nosotros creemos que esto es lo que nos hace libres. No. La libertad que tenemos aquí, no. Más bien les hace libres a los que desde aquí marcan nuestras pautas, porque saben con los datos todo lo que hacemos, todo lo que preferimos, y sin control ninguno. Y esto es la primera vez que se ha producido en la historia. De todas las revoluciones que han cambiado el mundo, esta es la que más afecta, mucho más que la revolución industrial, la que más afecta a la condición del pensamiento, de los valores y de la relación del ser humano con otros seres humanos. Nos mostramos como un producto, nos ofrecemos. Y detrás de todo eso, dice el filósofo, ¿qué hay? Narcisismo. Una falsa individualidad. Es puro narcisismo. El afán de mostrarse. Y detrás de todo eso que hay, en esa teórica red infinita de comunicación, ¿hay más comunicación con los otros? No. Hay más contacto, que es distinto. Pero pensemos, no es lo mismo escribir un mensaje que hablar por teléfono.
detrás del mensaje nos escondemos más fácilmente. Hablar por teléfono ya estás en contacto con la voz, con las sensaciones y, por supuesto, mucho más que tener una conversación en directo. Estos son los graves riesgos. No conocemos, porque estemos más conectados, infinitamente más conectados con miles de personas, no tenemos más relación con el otro, no tenemos más acercamiento a la alteridad. Y esto es, como el filósofo explica, es quizá la nueva fase del capitalismo de la información, que llama capitalismo de la información, donde es capaz de inducirte que tú mismo te explotes. Porque todo lo que haces, al final, acaba siendo mercantilizado con los datos que aportas a unas grandes compañías tecnológicas. Y, sin embargo, no te está produciendo una mayor relación, una mayor comunicación, una mayor formación. Los likes, ¿no? Son como el amén. Es como un amén. Es decir, bueno, esto está provocando una fragmentación, una puesta en cuestión de verdades, un mundo virtual. Es decir, ahora es impresionante ya con el metaverso, ¿no? Sí. Y cada vez que ha habido un cambio histórico, tecnológico, mi consejo, donde he encontrado reposo o sosiego para intentar entender y posicionarme ante los hechos y fenómenos, mi reposo está en la filosofía. No en vano ha sido considerada la ciencia de la totalidad de las cosas. Y debemos incorporar esa reflexión filosófica a lo que está suponiendo este cambio, que nos lleva al metaverso, atravesando por la inteligencia artificial. Dice el profesor Hahn, la inteligencia artificial casi viene a decir que no es una inteligencia. Dice, la inteligencia artificial, ¿qué se diferencia de la inteligencia natural, que es superior? Dice, la inteligencia, algo que la inteligencia artificial nunca podrá tener, y es que no se le podrá poner la carne de gallina. Porque la inteligencia es un fenómeno en el inicio, en la construcción, que tiene que ver con una recepción de una sensación. Tiene mucho de sensitivo. Lo que hace la inteligencia artificial es calcular con unos patrones ya dados. Pero nunca encontrará el sentido de por qué se producen esos patrones. Y eso solo es la inteligencia natural que ha sido capaz de construir a lo largo de la historia principios, reglas. Es decir, bueno, el filósofo recomienda, él dice, él no tiene un smartphone, no usa un smartphone. Yo no llego a eso, no puedo resistirlo, pero sí he evitado estar en redes sociales. Y esa fruición de estar ahí. Y no digamos el impacto en la política. Es decir, las cosas importantes, ninguna cosa importante en la vida es instantánea. Ni una reflexión, ni un trabajo profesional, ni un amor, ni un cariño. Las cosas que valen necesitan tiempo. El amor, la lealtad, una tesis doctoral, un descubrimiento científico. Y estamos llevando a la política al rincón de lo momentáneo, de lo instantáneo. Sí, deberíamos de establecer un acuerdo de los responsables políticos de decir, o sea, todos lo vamos a hacer peor si seguimos así. Si seguimos alimentando ese círculo acelerado, vertiginoso, donde no cabe ni la reflexión, ni el debate sereno, ni el sosiego, ni el tiempo. Todo el mundo tiene que responder a todo todos los días.
¿Y cuántas respuestas se darán simplemente con lenguaje de madera que los políticos tenemos con facilidad? Que somos capaces de hablar muchas veces sin saber exactamente qué es lo que estamos diciendo. Sí, háganme caso. Háganme caso. Entonces sería muy útil el pedir tiempo, como en el baloncesto, para saber hacia dónde podemos ir, hacia dónde vamos en este momento histórico. Porque esto sí que es un fenómeno nuevo y creciente. Y siempre que la ciencia y la tecnología ha producido efectos tan impresionantes como es esto, que tiene, lógicamente, conquistas absolutamente fantásticas para la humanidad, en el campo de la sanidad, de la inteligencia matemática, de tantas cosas, ¿no? Es decir, es impresionante saber que hoy cualquier joven africano con un dispositivo como este y acceso a Internet tiene más información que tenía el presidente de los Estados Unidos hace 20 años o 30 años. Mucha más información. O sea, eso es un potencial para el progreso de la humanidad espectacular. Pero como toda gran revolución tecnológica, necesita el asentamiento filosófico, el asentamiento de los principios, el asentamiento de las ideas, para que le pongamos la distancia necesaria a lo que nos sirve y a lo que no nos sirve. Claro, evidente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta de lo del tabaco? Si no es gracias a la ciencia y luego a la acción sensata. Yo pasé muchas semanas, ahora lo digo porque se ha citado aquí, muchas semanas, varios meses, tomando la decisión. Porque todo el mundo me decía, bueno, no vas a poder entrar a un bar si haces eso. Y me reuní con una amplia comisión de neumólogos, de cardiólogos, les escuché, y cuando te dicen, si toma esta decisión, presidente, usted cambiará el rumbo de las vidas de muchas personas. Y ahí está. Siempre que he tenido dudas y he podido ir a un procedimiento de toma de decisiones fundado, con respaldo intelectual y filosófico, que es muy importante dentro del campo intelectual, creo que he acertado. Por tanto, sí, ese es un riesgo. Y ese riesgo explica en gran medida, en fin, esta fragmentación y polarización tan intensa que tenemos. Y el segundo factor que condiciona, en mi opinión, esa especie de movimiento tectónico que estamos viviendo en el mundo, que empezó con la crisis financiera en 2008-2009 y que ha abierto muchas interrogantes, muchas crisis, mucho desasosiego, mucha inseguridad sobre el futuro, está dado por un movimiento tectónico, geológico, que se está produciendo desde el punto de vista político y económico en el mundo. Y que países como el nuestro tiene que interiorizar, al igual que la Unión Europea. Para mí es el hecho político más relevante de lo que llevamos de siglo. No es el atentado contra las Torres Gemelas, no es en sí la crisis financiera, no es la pandemia, es algo que está, digamos, por debajo de la superficie de las cosas que vemos, que es un movimiento que se ha producido progresivamente y que todo lo condiciona y todo lo cambia, y que explica la coyuntura que tenemos. Es muy sencillo. En el año 1960, Estados Unidos y Europa Occidental, lo que llamamos Europa Occidental, representaban el 74% del PIB mundial. 74% del PIB mundial con el 10% de la población. Es decir, un dominio económico en el mundo espectacular de lo que llamamos Occidente. China apenas era el 1,9% del PIB mundial, siendo el 20% de la población mundial. Bueno, 60 años después,
es un tiempo pequeño en la historia, es decir, en 2020, de ese 74% del conjunto de la riqueza del mundo, Estados Unidos y Europa Occidental han pasado al 43%. Ha perdido 30 puntos con todo el fenómeno de la globalización y del despertar de China y otros países. De tal suerte que al día de hoy hay prácticamente un equilibrio de la riqueza del PIB entre los países occidentales, llamemos Europa, Estados Unidos, Japón, si quieren añadirle, y los países en desarrollo. China, que ha pasado a ser el 19% de la economía mundial. No ha habido un cambio histórico más impresionante de desarrollo y de crecimiento en los últimos 20, 30 años. Y los países emergentes, que están ya, China más otros emergentes, en el 43%. Y de repente se ha producido un proceso que además camina en una dirección inequívoca. Y que es lo que a Occidente, a nuestras sociedades, pues nos tiene en una incertidumbre muy clara sobre el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro de la población, el futuro demográfico, está en Asia y está en África. Rector, no sé si conoces el dato, en 2030, o sea, dentro de nada, el 74% de los universitarios del mundo estarán en Asia-Pacífico. Y Estados Unidos y Europa tendremos el 11% de los universitarios. Es una dinámica imparable. Entonces, la crisis económica del 2008, del 2009 y toda la situación de dificultad que tiene Occidente, en mi opinión, es precisamente por este reequilibrio geopolítico, geoeconómico y geopolítico que hay en el mundo. Y ahora, claro, la anomalía histórica, pero eso qué difícil es asumirlo cuando te toca bajar la escalera. La anomalía histórica es que Estados Unidos, siendo el 5% de la población mundial, llegó en algún momento a representar el 60% de la economía del mundo. Y tener todo el dominio militar, el dominio político, el dominio tecnológico. Y ahora eso se ha producido un cambio que estamos, digamos, en la especie de momento en el que se cruzan, en el momento en que están chocando las placas tectónicas, y no sabemos muy bien por dónde puede provocarse el realineamiento del conjunto del orden político y económico. Existe un riesgo cierto. Por cierto, esos momentos en la historia siempre van acompañados de guerras, como la que estamos viviendo, pero existe un riesgo de ir a un mundo de dos grandes bloques, incluso de hablar de una posible biglobalización, que la globalización, como la conocíamos hasta ahora, se rompa. Vemos la tendencia a cada ámbito regional, ámbito cultural. Es decir, yo creo que es imposible que, como la ciencia es global, desafiar a la globalización, que es desafiar a la inteligencia y a la tecnología, no va a ser posible, y que para aquellos países que lo intenten, en la vuelta a una visión soberana, cerrada, de cadenas de valor totales, de reservas estratégicas, como se llaman, se van a equivocar, y atención, porque este es un riesgo que está ahí y que estamos oyendo todos los días sobre la desglobalización, pero en mi opinión se van a equivocar. O sea, que tenemos ese riesgo de ir a un mundo de dos bloques. Para algunos pueden ser el bloque liberal democrático y el bloque no liberal o iliberal, con un riesgo altísimo, altísimo, de confrontación bélica, al menos de guerras frías, permanente,
y riesgo de confrontaciones bélicas mayores. O por lo menos que el estado de guerra sea ya un estado habitual. Un estado habitual, como por cierto lo fue durante mucho tiempo de la historia. La segunda opción, la segunda alternativa es que la lección de la pandemia, la lección de la guerra, lleve, y esto no lo sabremos prácticamente hasta el próximo año, es mi estimación, cuando quizá la guerra tenga que tener una salida, una sustanciación, un acuerdo, y quizá con algún acontecimiento político que tenemos por delante importante, que la alternativa sea la refundación del orden internacional, un nuevo multilateralismo, el principio de cooperación como estandarte, la seguridad colectiva, global, no la seguridad de unos frente a otros. Siempre doy un dato que me parece esencial. La OTAN, los países de la OTAN representamos el 12% de la población mundial. Tan solo, fíjense. Claro, cuando ves a todos esos países, son muy poderosos, muchos de ellos, bueno, dices, bien, pero la seguridad global, sin contar con el 80% de la población, será difícil que la logremos. Y en consecuencia tenemos que, en mi opinión, abrir como prioritaria la idea de refundar el orden internacional, de volver a los principios del multilateralismo, de la cooperación ante todos los desafíos que tenemos, y especialmente el desafío de la guerra, de las guerras. Creo que no nos puede consolar que este siglo XXI tenga un desarrollo que se parezca al siglo XX. Y muchos de los indicios que estamos hoy viviendo se parecen a los años 30 del siglo XX, con esa tentación a la renacionalización, con esa emergencia de populismos, de radicalismos, de soluciones mágicas, de soluciones de curanderos, como decía el otro día el presidente Sánchez. No, ese riesgo está ahí, porque cuando el futuro es incierto, cuando hay inseguridad, es fácil que proliferen las soluciones viejas, los artefactos ya desusados, las magias y los milagros. Sobre todo, como recordaba Borges, cuando la gente se niega a dialogar. Hay que dialogar, conversar y dedicar todo el tiempo necesario. Bueno, mi expectativa es que se pueda recuperar el espíritu del multilateralismo, el espíritu kantiano, el espíritu de la Carta de San Francisco, que después de la Segunda Guerra Mundial elevó unos principios de convivencia internacional con la creación de Naciones Unidas, con el respeto de todas las naciones hacia todas las naciones. Por eso, Naciones Unidas. Y la gran pregunta es si las democracias vamos a sufrir más o menos si optamos por la vía de cooperar con aquellas naciones que incluso que no son nuestros modelos políticos de democracias liberales, o si vamos a dar más estabilidad, más fortaleza frente a los desafíos que ahora tienen a nuestras democracias, si hacemos una política de confrontación o de no estar dispuestos a acordar con sistemas políticos que no sean como los nuestros. Este es el gran dilema. Este es el gran dilema político que tienen las democracias. El gran dilema político que tienen los liderazgos internacionales hoy. No me voy a pronunciar, solamente daré dos datos para que, sobre todo para que estén atentos en el futuro inmediato. El primero de ellos, la Carta de San Francisco, Naciones Unidas, que tanto invocamos.
después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para superar los flagelos, como dice su preámbulo, por las futuras generaciones que había producido la Segunda Guerra Mundial. Establece un sistema de solución pacífica de los conflictos, cooperación sin distinguir regímenes políticos. Sin distinguir regímenes políticos. Afortunadamente la democracia se ha ido extendiendo con dificultades, pero curiosamente ahora cuando vemos más fragmentación, más polarización y más confrontación, es cuando vemos que las democracias, incluso algunas de las más asentadas, se resisten, se resienten. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos con la democracia. La cotidianidad de las informaciones seguramente limita nuestra capacidad de sorpresa, asombro y preocupación. Pero claro, que la investigación sobre los sucesos del Capitolio después de las elecciones ganadas por el presidente Biden estén concluyendo que hubo un intento de golpe de Estado por el presidente que ejercía en ese momento y un riesgo cierto de guerra civil en la primera democracia del mundo, nos dice, nos ilustra, nos aconseja sobre cuál puede ser el mejor camino. Yo pienso que muchos países democráticos, o el sistema democrático, es decir, si con ese retroceso económico occidental opta por el camino de la confrontación, es como si nos intentamos dar con un muro, con la cabeza. Seguramente quien más daño reciban sean las propias democracias. Este es un gran debate. Pero el camino de la confrontación abierta es un camino que nos lleva a las peores alarmas y a las posibles peores tragedias. Yo se lo decía al alcalde, digo, qué difícil debe ser, alcalde, ver que la gente está preocupada por la inflación, ahora es el tema, por los precios, y saber que eso depende en gran medida de si en algún momento se para la guerra. Y que la capacidad no ya de un alcalde, sino de cada gobierno en particular es pequeña, como estamos viendo. Igual que la crisis financiera es global, igual que el cambio climático es global y no depende de... Tenemos que contribuir a hacer lo que nos toca, pero las decisiones son completamente globales. Debemos mantener la fe en el progreso civilizatorio, la fe en la paz. Debemos mantener lo que ha hecho la humanidad en los 2 últimos siglos, especialmente después de la Revolución Industrial, así lo avala. A veces se nos olvida, pero es fundamental recordar que llevamos 2 siglos en un camino inequívoco en la lucha por la igualdad y en la consecución de la igualdad de estatus social, aboliendo en su día todos los privilegios de la nobleza, en la igualdad de patrimonio, que históricamente eran mucho más abismales las diferencias, de ingresos, por supuesto de género, que es la mayor rectificación de la historia. La mayor rectificación de la historia en ese camino de progreso civilizatorio es la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres. La mayor rectificación de la historia. Lo que nos aportará mayores factores de progreso será que esa rectificación de la historia, que ese feminismo que apenas ha empezado, siga ganando posiciones. Cada vez que recuerdo que los hombres pudieron estudiar en las universidades 600, 700 años antes que la primera mujer que llegó a la universidad, pienso que nuestra capacidad de progreso es ilimitado si logramos una igualdad real entre hombres y mujeres. Porque si después de 600 años de olvido
de no poder acudir a las universidades. Hemos avanzado, imagínense. Pero algún dato es interesante. Fíjense, cuando se funda esta ciudad, la esperanza de vida, lo que vivíamos, era 25 años. 25 años la esperanza de vida. Hoy en España estamos en 83, 84 años. Pero es que esos 25 años habían sido durante siglos, Durante siglos, antes incluso menos, 20, 15, pero prácticamente hasta el siglo XVIII, muy estable la humanidad, y a partir del gran cambio, donde la tecnología irrumpe de la mano de la ciencia y la innovación, pues se produce ese cambio, como el cambio en la mortalidad infantil. En esas mismas fechas, el 30%, cuando se fundó esta ciudad, el 30% de los niños morían en el primer año de vida. Ahora no llega apenas un 1% en el mundo. O por no hablar del factor más determinante, que es la alfabetización. Nos parece ahora mentira, pero en esa época igual estábamos en un 5% cuando se fundó esta ciudad, y ahora aquí estaremos en un 100%. En el mundo en 85%. Esto ha sido en los 2 últimos siglos, frente a toda la historia de hacia atrás. Por tanto, mantenemos la fe en el progreso civilizatorio, que ha logrado ese progreso civilizatorio en salud, que en estos 2 últimos siglos los seres humanos nos hayamos multiplicado en la Tierra por 10. Es impresionante. Que tengamos una capacidad de crecimiento muy notable. Pero hay una tarea prioritaria, créanme, en toda mi experiencia política así me lo dice, que es donde menos hemos progresado. Yo antes decía, ¿cómo es posible que estemos viendo imágenes de a miles de kilómetros, años luz, estrellas, galaxias, que hayamos logrado llevar ese laboratorio, ese telescopio, ¿no?, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y que esté allí y que allí se va a quedar estudiando? Sin embargo, la política, ¿cómo no es capaz de llegar a poner fin a las guerras? No lo tomen como una idea utópica. Es mi convicción en el progreso civilizatorio del ser humano. Como hemos visto en la historia, el rector generosamente hablaba de algunas de las leyes que pude promover. La historia de la humanidad, especialmente a partir del siglo XVIII, a partir de que la libertad de pensamiento gana espacios, conciencias. Cada derecho que se ha conquistado en el reconocimiento de esa dignidad humana abre la puerta a nuevos derechos. Es así. Y la consecución de derechos humanos es infinita. Anticipo, advierto, intuyo que podemos tener derechos con carácter infinito en todo lo que es la capacidad de expresión, de realización del ser humano. ¿Saben por qué? Porque pienso que la capacidad de progreso moral de nuestra especie es ilimitada. La capacidad de nuestro progreso moral es ilimitada. Esto no sé si lo constatará la inteligencia artificial, pero yo pienso esto dentro de la inteligencia natural. Igual que hoy nos parece abominable la esclavitud, esa que podemos referir en los libros, que hemos visto
documentales, películas. Nos parece abominable que eso se pudiera producir. Hace nada en la historia. En países conviviendo con la, entre comillas, democracia, porque yo no llamaría democracia a un sistema que permitía la esclavitud, sinceramente. Nos parece abominable, ¿no? Pero también podemos decir que nos parece realmente sorprendente, después de lo que hemos vivido en la historia de muchas generaciones, que hoy el matrimonio en personas del mismo sexo se ha celebrado y que tengamos un orgullo del orgullo. Bueno, el orgullo se ha convertido casi en la fiesta nacional, ¿no? De cómo se celebra, de cómo se empatiza la inmensa mayoría de la gente. Es decir, yo creo en esa condición del progreso, de nuestra condición humana, del progreso moral. Y pienso, obviamente, nosotros no, habrá generaciones que vengan en el futuro y sean capaces de elevar el progreso moral hasta la erradicación de la violencia política, de la violencia de género, del matar. Ese debe ser el estadio siempre más elevado del progreso moral y civilizatorio. Siempre he apostado porque la política era ante todo salvar vidas, defender las vidas. Por eso tuve un empeño grande en el fin del terrorismo y en defender una convivencia pacífica, en defender el reconocimiento a las víctimas, como la ley de memoria que citaba el alcalde. Pero qué curioso. Mi gobierno, la última ley que aprobó mi gobierno fue la ley en favor de las víctimas del terrorismo. Casi nadie no lo recuerda, ni casi nadie se intenta olvidar. Reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Igual que hice una ley de memoria, de reconocimiento de las víctimas de la dictadura, olvidadas. Y ahora se ha hecho una ley de memoria, más avanzada, más perfecta, que no va contra nadie. Es que nadie puede sentirse mal, porque quien ha sufrido por una razón o por otra, esas familias se las reconozca. Nadie puede sentirse mal. Esta no es una ley de responsabilidades políticas, como se hizo, la primera ley que hizo la dictadura de Franco. No, por favor, es una ley de reconocimiento y, por tanto, una ley que busca armonizar. Y termino con ese afán por la paz como gran tarea, la prioritaria. El estadio más elevado de la política es la búsqueda de la paz. Termino con esa frase que les anuncié de Gabriel García Márquez. Hay que rendirse a los mejores, hay que consagrarse a la buena literatura, a la buena filosofía, a la buena pintura, a los buenos poetas como los que ha dado esta tierra. Hay que consagrarse. Y cuando digo eso, digo que incorpora un punto de humildad exigible a los políticos. No es fácil ser político y ser humilde. No es fácil. Lo van a entender. Los aplausos, las fotos, pues hay que tener, en fin, una cierta entereza de fondo para no verse afectado, digamos. Pero yo hace tiempo que en mi experiencia llegué a una conclusión. El estadio más elevado de la inteligencia es la humildad. Voy con García Márquez. Decía García Márquez en 1987, desde la aparición de la vida visible en la Tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa, sin otro compromiso
que el de ser hermosa. Y 4 eras geológicas para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde partió por el arte simple de apretar un botón. Evitémoslo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.